Señor, en tu casa tu rostro buscaremos. Y el título de este mensaje se llama Fortalezas Mentales. Así se llama. Fortalezas mentales, perdón. Y no quiero, hermanos, entrar en el misticismo de espiritual o espiritualoide de fortalezas, de fortalezas espirituales. No. Quiero enfocarlo en otra área muy importante. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 4 y 5. Vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor y oramos, hermanos, para que la palabra de Dios nos dé luz a nuestro entendimiento y a nuestro corazón, y que la palabra suya quede grabada y haga una transformación en nuestra vida. Segunda Corintios 10, 4 y 5, dícele de la siguiente manera. Permítame porque andaba en Primera Corintios, ya llegué. Segunda Corintios 10, 4 y 5 dice así: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. En este pasaje que acabamos de leer, hermanos, nos dice, porque nuestras armas de nuestra milicia son poderosas en Cristo Jesús para destrucción, para destruir las fortalezas. Tengo ahí una presentación en PowerPoint, vamos a ver si la encontramos allí. ¿Qué es una fortaleza, hermanos? La fortaleza es la capacidad de una cosa para sostener o para soportar o para resistir algo. En el tiempo antiguo, las fortalezas eran ciudades que se levantaban con unos muros muy anchos y muy altos para protegerse de la invasión de los enemigos, para protegerse de la invasión de un ejército extranjero. Y entre más fuerte, más grande, más resistente y más ancha sea la fortaleza, más difícil de penetrar resultaba el ejército invasor poder conquistar esa ciudad. Por ejemplo, el pueblo de Babilonia, cuando fue a hacerle guerra a Jerusalén, tardó aproximadamente 3 años en conquistarla. Hizo sitio alrededor de ella durante mucho tiempo, de tal forma que la gente, o sucedía dos cosas: o abrían una brecha en el muro para que el enemigo pasara y entrara a la ciudad, o hacían que el pueblo que se encontraba dentro muriera de hambre. Eso es lo que se estaba viviendo en el tiempo de Jeremías. Por eso Jeremías le decía y le instaba al pueblo que estaba dentro de la ciudad. Él mismo se encontraba dentro de la ciudad y le decía: aquel que se entregue a los enemigos, su vida dará por su rescate. Claro que esto no caía muy bien en los oídos del rey, y por eso es que lo encarcelaron estando él dentro de la ciudad a Jeremías. Pero esa era la estrategia de la conquista de una ciudad: sitiarla hasta que ellos ya no pudieran, o hacer un hueco para poder conquistarla. Como sea que fuera, hermanos, los muros proporcionaban una resistencia muy fuerte para el ejército invasor. Cuando Nehemías y Esdras, después de la cautividad
de Babilonia durante 70 años, regresa nuevamente a Jerusalén, lo primero que realizan, la primera labor, la primera tarea, es justamente levantar los muros. Era la urgencia que tenían en ese momento. ¿Por qué? Porque era lo que les aseguraba el protegerse, el estar protegidos contra la invasión de un ejército enemigo. Las fortalezas mentales, hermanos, funcionan de la misma manera. Son muros que poco a poco vamos levantando en nuestra mente. Son argumentos que poco a poco vamos formando en nuestra cabeza de tal manera que llega un momento que se vuelven difíciles de conquistar. Se vuelven difícil de penetrar esos pensamientos y de derribar esos argumentos que durante tanto y tanto y tanto tiempo los hemos estado fortaleciendo. Todos los días le vamos poniendo ladrillitos nuevos y ladrillitos nuevos y ladrillitos nuevos, hasta que esa pequeña bardita que se levantó se convirtió en un gran muro que resulta muy difícil de penetrar, muy difícil de conquistar. ¿Cómo se forma una fortaleza en la mente, hermanos? Miren lo que dice la palabra de Dios, nos da luz la palabra del Señor en este aspecto. Dice así, ahí mismo en 2 de Corintios, dice de la siguiente manera: derribando, en el versículo 5, derribando argumentos. ¿Cómo se forma una fortaleza en la mente? Se forma con argumentos. ¿Qué es un argumento? Es un razonamiento que justifica una conducta. Un argumento es un razonamiento propio que justifica cierta conducta. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Adán, cuando fue descubierto, cuando Dios lo confrontó y le dice: ¿por qué te escondes? ¿Qué argumento presentó Adán para justificar su conducta errónea? La mujer que me diste. ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién me la dio? Eva, para justificar su conducta y su desobediencia, cuando Dios la confronta, ¿qué le dice? La serpiente me engañó. Bien viva la serpiente. Yo no fui, fue la serpiente. Como muchos cristianos dicen hoy en día: pastor, yo no fui, fue el diablo. Estos argumentos, hermanos, que levantamos en nuestra mente, se levantan por diferentes razones. Se levantan, por ejemplo, cuando sufrimos algún trauma, alguna circunstancia difícil en nuestra infancia o algún trauma que pasó en nuestras vidas. Por ejemplo, en Juan capítulo 9, versículo 1 y 2, dice la palabra del Señor lo siguiente. Juan capítulo 9, versículo 1 y 2, dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron a sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? El razonamiento para que esta persona esté así desde que nació, el razonamiento que se pensaba en aquel tiempo es que estaba así porque algo malo debió de haber hecho o él o sus papás. Y por esa causa estaba ciego. Ese era el pensamiento generalizado de aquellos tiempos, hermanos. No le dijeron a Jesús: Jesús, ¿por qué está así? Fueron con la convicción de que alguien de ellos había pecado, o él
o sus padres. Imagínese esta criatura que nació ciega, que nació sin ver, imagínese creciendo cada año diciéndole: algo hiciste, o algo hicieron tus padres, por eso estás como estás, por eso estás así, por eso estás así. Oiga, qué difícil mantener la calma, mantenerse ecuánime cuando constantemente te están dice, algo malo hiciste, por eso estás como estás. Por eso más adelante, en el Evangelio de Marcos, se menciona que unos amigos llevaron a un amigo suyo paralítico, que se encontraba paralítico, lo llevaron y lo acercaron con Jesús. Y la primera frase que Jesús le dice a este muchacho no es: levántate y anda. La primera frase que Jesús le dice a ese muchacho es: tus pecados te son perdonados. Pregunto, ¿por qué le dice esa primera frase Jesús a ese muchacho: tus pecados te son perdonados, antes de levántate y anda? Porque este muchacho seguramente toda su vida, o desde que se encontraba paralítico, le habían estado diciendo que por algo que él hizo estaba así. ¿Qué era lo que Jesús quería hacer con él? Derribar ese argumento: tus pecados te son perdonados. No te estés mortificando en pensar que estás así porque algo malo hiciste. Lo que primero hace Jesús es derribar ese argumento. No estás pasando eso porque hiciste algo malo, sino para que la gloria de Dios se manifieste en ti. Y ese tipo de argumentos también se levantan dentro de muchos de nosotros. Me está pasando esto porque algo malo hice. Hermano, no siempre es porque algo malo hicimos. Dios permite que sucedan las cosas, y algún buen propósito tiene el Señor. Para que la gloria de Dios se manifieste en tu vida. Yo estaba orando hace un momento y de veras que toda esta semana he tenido un gran pesar por lo que ha estado pasando en nuestra nación. Y yo le decía al Señor: Señor, ¿por qué permites esto? ¿Por qué permites tanto dolor? ¿Por qué permites tanto sufrimiento? Y el Señor en mi mente me decía: estoy limpiando a mi nación. Dios siempre tiene un buen propósito. Dios siempre tiene un buen pensamiento para ti. Este era un argumento equivocado. Pero esa clase de argumentos son los que a veces se empiezan a levantar aquí en nuestra mente. Y nos la empezamos a creer. Y esos muros se comienzan a hacer más altos y más gruesos y más fuertes. Y entre más se hacen así, hermanos, más difícil es derribar esos argumentos. Si toda la vida he pensado eso, más difícil se convierte conquistar ese argumento que por tantos años estuve levantando. A veces esos argumentos se levantan también por alguna mala experiencia que hemos vivido. Ruth, hermanos, vivió una experiencia digna de todo trauma. Se quedó viuda. Era viuda, era pobre, era extranjera. ¿Qué más le puedes pedir a una mujer, hermanos? ¿Qué más tragedias? Y sin hijos. Sin embargo, Ruth pudo haber tomado la determinación de: y mira lo que permitiste que me pasara, Dios, y amargarse la vida. Cuando pasamos circunstancias difíciles, experiencias difíciles, esa puerta de la amargura está delante de nosotros y se abre, y nosotros tenemos que tomar la decisión si nos vamos por allí o tomamos otro trayecto diferente.
Si Ruth hubiera tomado ese camino, seguramente su alma y su corazón se hubieran llenado de amargura y de tristeza permanente por la situación que ella estaba viviendo. Seguramente se lo hubiera pasado lamentándose de por qué Dios permitió que él se quedara viuda, por qué Dios permitió que mi esposo se fuera, por qué Dios permitió que no tenga ni qué comer. Pero hizo algo diferente. Lo primero que hizo es que adoptó la fe de su suegra. ¿Cuántas suegras dicen amén? Ah, hermanos, háganlo. Tanto que les echo a las suegras y ahora les estoy echando porras. ¿Sí? ¿Cuántas suegras dicen amén? Eso es todo. Tu Dios será también mi Dios, y tu pueblo será también mi pueblo. Y entonces, a partir de allí, Ruth toma la decisión de no amargarse la vida por lo que había sucedido en ella. Toma la decisión de adoptar la fe de su suegra, de creer en el Dios viviente. ¿Y sabe qué pasa con Ruth, hermanos? Ruth se llega a casar con Boaz, que era un pariente lejano. Y Ruth y Boaz están en la genealogía del Mesías, de Jesucristo, del Salvador. De haberse quedado amargada su vida a ser parte de la genealogía del Mesías por su fe. Mire qué cambio tan drástico. Usted también se puede quedar levantando ese argumento en su mente. Es que Dios me permitió que sucediera esto en mi vida. Es que ¿por qué Dios permitió esto? Y amargarse la vida y dejar de ir a la iglesia y permitir que esas amarguras que fueron ocasionadas por esas malas experiencias gobiernen sus pensamientos y derribar esa barrera y levantar más bien esa barrera. O puede decidir creer en el Señor y decir: aunque la higuera no florezca, Señor, ni en las vides haya fruto, con todo, Señor, yo me gozaré en el Dios de mi salvación. En cierta ocasión, Cristian fue a visitar a Luis. Luis se dedicaba a comprar autos chocados y cosas chatarras. Entonces Luis llevó a Cristian a una bodega para mostrarle todo lo que había adquirido durante tanto tiempo. Allí se encontraba un auto, hermanos. Allí se encontraba un auto que estaba todo retorcido. Entonces cuando Cristian, pasa por ese auto y lo ve todo retorcido, dice: ¡ay, qué cosa tan horrible! Ya mejor ni lo quiero ver. Y se va. Tiempo después, Luis se vuelve a encontrar con Cristian y ve a Cristian manejando un carrazo, hermanos. Pero carrazo. Bien bonito. Y entonces Cristian le pregunta a Luis: oye, ¿dónde compraste el auto? Y Luis le responde y le dice: este auto no lo compré. ¿Te acuerdas aquel auto chatarra que tuviste ahí? Bueno, yo lo tomé, le quité las abolladuras, lo lijé bien, lo empasté, lo pinté, y este es el carro que tú viste que estaba todo chocado. Muchas veces, hermanos, hemos estado en la situación de Cristian. Nada más vemos chatarra. O en la vida de los demás o en nuestra propia vida está todo desordenado. Problemas y más problemas y más problemas, desalientos, pérdidas, abuso,
deudas, y no damos ni un centavo por lo que pueda suceder en nosotros. Y no creemos que podamos salir de allí, gracias, que podamos salir de esta condición. Pero en el momento en el que Luis y Cristian estaban pasando por esa bodega, ellos dos estaban viendo cosas diferentes. Cristian estaba viendo chatarra, pero Luis estaba viendo lo que se puede hacer con ese pedazo de chatarra. Cuando Dios nos ve, cuando Dios ve las circunstancias que tú y yo vivimos, nosotros podemos ver puro desperdicio y pura chatarra en nosotros, pero Dios está viendo a alguien que Él pueda levantar y usar para su gloria. Pero tenemos que derribar esas fortalezas mentales que se levantan en nuestra vida, para permitirle que Dios obre en nosotros. También las fortalezas mentales se levantan tal vez porque alguien te lastimó. Y una vez que quedaste lastimado, quedaste resentido. Y ya tienes ciertas reservas, porque ya te lastimaron y a ninguno de nosotros nos gusta ser lastimados. Entonces tenemos nuestra reserva al acercarnos nuevamente. Hermanos, es increíble. He platicado con personas que recuerdan una ofensa que les hicieron hace 34 o 35 años y te las cuentan como si les acabara de pasar. Durante esos 34, 35 años, esa fortaleza se fue levantando, haciendo más grande, más extensa, más ancha, más alta, y cada vez se volvió, entre más tiempo dejaste pasar sin perdonar, se volvió más grande y más fuerte, y fue más difícil poder superarlo. ¿Cómo podemos entonces derribar esa barrera? A través del perdón. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. O tal vez, hermano, alguien está herido porque le falló al Señor, hizo algo malo en contra de Dios, y esa equivocación del pasado nos sigue y nos sigue y nos sigue y nos vuelve a seguir. Cuando Pedro negó a Jesús, lo negó 3 veces. Y después de que negó a Jesús 3 veces, Jesús lo confronta después de haber resucitado. Pedro estaba pescando, y cuando se da cuenta que es el Señor Jesús, está ahí con él, y las preguntas que le hace el Señor Jesucristo a Pedro es: ¿Pedro, me amas? Sí, Señor. Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que sí. Y le vuelve a preguntar por 3ª vez: Pedro, ¿me amas? ¿Por qué le preguntó Jesús a Pedro esas 3 ocasiones: me amas, me amas, me amas? Hermanos, era la 3ª vez que Jesús se aparecía a Pedro después de resucitado. La primera vez, cuando estaba él dentro de ese cuarto, Jesús se aparece, traspasa la pared y se les aparece. En otra ocasión volvió a aparecerse. Era la 3ª vez que Jesús se aparecía con Pedro. Pero Pedro se encontraba pescando. Pedro se encontraba en su antiguo oficio. ¿Por qué se encontraba en su antiguo oficio? Porque su herida, su culpa, no había sido todavía sanada. Jesús, para poder hacerlo, el Pedro que fue después, tuvo que primero trabajar con ese argumento que él levantó: no soy digno, no soy digno, no soy digno. Y tuvo que Dios, primero Jesucristo, derribar ese argumento en Pedro para después poder usarlo con poder. Y Dios lo sanó. No hay cosa que usted y yo hagamos hecho,
No hay pecado por más grande de nuestro pasado que Dios no pueda perdonar y que Dios no pueda limpiar, hermano. Pero eso es una fortaleza que se levanta en tu mente y que no nos permite servir a Dios de manera como Él lo desea. Más adelante, volviendo a 2 de Corintios, capítulo 10, abra su Biblia por favor. El versículo 5 dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Derribando toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Dice Proverbios 21:4: la altivez de los ojos y orgullo de corazón y pensamientos impíos son pecado. La altivez es un estado de orgullo y de soberbia, de no reconocer nuestros errores. Romanos capítulo 1:21 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Otra vez, hablando de los razonamientos, de los argumentos. Y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios se hicieron necios. Luego más adelante, en los versículos 28 al 32, dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó entonces a otra vez, argumentos, mente reprobada, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de injusticia, de fornicación, de perversidad, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. Hasta inventores salieron estos. Desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican y les aplauden. La falta de reconocimiento de nuestros errores delante de Dios se llama altivez. Y esa falta de reconocimiento provoca que se levante también un argumento y una fortaleza en nuestra mente, difícil de penetrar, porque ¿cómo le puedes decir a una persona: estás mal, arrepiéntete? No, ¿yo por qué? Arrepiéntete tú primero. Y es muy difícil penetrar esos argumentos. Yo no he hecho nada malo, yo estoy bien y todos los demás están mal. ¿Cómo se destruyen las fortalezas mentales, hermanos? Juan capítulo 8, versículos 31 y 32. Si gustan abrir su Biblia conmigo, por favor. Juan 8, 31 y 32 dice de la siguiente manera: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Versículo 32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará ¿qué? ¿La verdad os hará qué? La verdad
nos hará libres. ¿Cómo derribar esos argumentos en la mente que hemos levantado por lo que usted quiera? Porque nos fue mal, porque algo malo nos pasó, porque alguien nos lastimó, porque tenemos una mala percepción de las cosas. ¿Cómo podemos derribar esas fortalezas que se han levantado aquí? Primero, a través de la verdad. Y la verdad es Jesucristo, y la verdad está contenida en su palabra. No en lo que yo piense, no en los videos de YouTube. La verdad está contenida en la palabra de Dios. A veces le hacemos más caso a lo que vemos en internet que lo que vemos en la palabra. Miren, ayer estaban diciendo que se iba a acabar el mundo ayer. Y aquí estamos. Y al rato van a sacar otra fecha. Como ya la sacaron. Que es cierto que estamos viendo señales de los últimos tiempos, es cierto. Pero de que pongas fechas, pues, hermano, tranquilo. Tranquilo. Busca al Señor en todo tiempo y en todo momento, porque nadie sabe la hora ni el día. La verdad de Dios, hermanos, comienza a derribar todos esos argumentos. ¿Cómo derribó Dios el argumento de Satanás? ¿Cómo derribó Jesús el argumento de Satanás cuando Satanás lo tienta en el desierto y le dice, convierte estas piedras en pan? Hermanos, Jesús venía de un ayuno de 40 días, tenía hambre, por supuesto que sí tenía hambre. ¿Cómo derribó Jesucristo ese argumento del maligno? Con la palabra, y le responde, no, está escrito, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La verdad de Dios derriba todos esos argumentos que en mi mente se han levantado. Es por eso que tenemos que escudriñar la palabra. Tenemos que meditar en ella para que Dios derribe todos esos malos pensamientos, todos esos argumentos que he levantado, y que Dios los eche a tierra a través de su palabra. Que su palabra ilumine nuestro entendimiento y esa venda invisible que no nos deja ver su presencia se caiga de nuestros ojos. ¿Cómo podemos derribar esos fortalezas que se levantan, hermanos? Volviendo al pasaje de Corintios, de 2 Corintios 10, nos dice la palabra así. Versículo 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo, repitan conmigo, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿De qué otra manera se pueden derribar las fortalezas mentales? Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Siguiente diapositiva, por favor, hermano. Proverbios 23, versículo 7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Cuál es su pensamiento? Tal es esa persona. Es decir, lo que tú piensas, lo que tú razonas que es lo correcto, es lo que haces. Lo que pensamos es fundamental para lo que somos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Llevar todo pensamiento, toda tentación, todo pensamiento malo cautivo a la obediencia. Tengo que obedecer. ¿Cómo lo puedo hacer, hermanos? Porque es más fácil decírselos a ustedes que hacerlo. ¿No creen que es fácil? Y todos estamos en esta lucha. Lo primero que tienes que hacer, hermano, es dejar de alimentar al toro. ¿Cómo, pastor? Sí, lo primero que tienes que hacer es dejar de alimentar al toro.
Les voy a contar una ilustración. Es como si dos toros se enfrentaran diariamente en nuestro interior. Apenas nos despertamos, ya se están peleando. No es cierto, hermanos. ¿Oro o no oro? Para empezar. Y si es domingo, ¿voy a la iglesia o no voy a la iglesia? Uno de los toros es blanco y representa los deseos del espíritu, y el otro toro es negro y representa los deseos de la carne. La lucha entre ambos toros es inevitable. Desde que uno se levanta hasta que uno se duerme, hasta cuando uno sueña, vaya, esta lucha es inevitable, hermano. ¿Cuál toro va a ganar? Pues el que más alimente. Dice la Escritura en Romanos 13, y conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. ¿Alguien está dormido por aquí? Si están dormidos, porque nadie dijo amén. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche ya está avanzada, el día se acerca. ¿Cuántos dicen amén? El día se acerca. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas ni envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo. Y más adelante dice, y no proveáis para los deseos de la carne. Si sabes que eres débil en ciertos aspectos de tu carne, no proveas, hermanos, para eso. Si sabe que alguien es débil por la pornografía o por la lujuria, no te pongas a ver ni películas ni internet. Si alguien es débil al chisme, pues no te juntes con los chismosos, porque ya sabes que te van a actualizar toda la información. Pero siempre nos sacamos de la manga algo, ¿verdad? Te lo digo para que ores. Sí, tú. Si usted tiene algo en contra de su hermano, vaya con su hermano y dígaselo a él. No te lo ande diciendo a otras personas. Si eres débil en la cuestión de los vicios, de las cervezas, del vino, hermano, no vayas a un lugar donde se va a servir eso, porque vas a caer. No proveas para los deseos de la carne, no alimentes al toro negro, debilítalo. Deja de darle de comer y verás que se va a debilitar. Las armas con las que cuentas, hermanos, para derribar esas fortalezas mentales, no las encuentras en tu fuerza de voluntad. Las armas para derribar las fortalezas no las encuentras por más fuerza de voluntad que tú tengas, no vas a encontrarlas allí. Las armas para destruir esas fortalezas que se han levantado, dice la Escritura, son poderosas en Cristo de Jesús. No son propias. No dependen de ti, dependen de la comunión que usted y yo tengamos del Señor. Muchos de esos argumentos, hermanos, han creado fortalezas mentales. Muchas circunstancias que hemos vivido, muchas experiencias que hemos pasado, malas comprensiones acerca de la interpretación de la Biblia o la ignorancia de la misma. Cosas con las que hemos sido lastimados, traumas que hemos cargado desde la infancia, han provocado que poco a poco se levanten barreras aquí. Y esas barreras, por más que hemos querido que se derriben, no se han derribado, nos han costado mucho trabajo derribarlas. Y esas barreras nos siguen lastimando.
Y esas fortalezas siguen haciéndonos daño porque no hemos derribado esas fortalezas. Y esas fortalezas siguen lastimando a los demás, a los que más queremos. Puede ser que hayas cometido un error en el pasado, hermano. No importa lo que hayas cometido en el pasado y te sigues culpando. Dice la palabra del Señor: si confesaran vuestros pecados, yo soy fiel y justo para perdonarnos y limpiarlos de toda maldad. Necesitas acercarte al Señor para que esas fortalezas mentales que se han levantado sean derribadas. Necesitas acercarte al Señor, meterte a estudiar su palabra, a comprenderla. Y cada verdad que tú vas a encontrar aquí va a ir derribando aquello que tú permitiste que se fuera levantando. Y cada verdad que tú encuentres aquí en la palabra del Señor va a ir echando por tierra esas fortalezas que se fueron poco a poco y a través de los años levantando. Y cada vez que el enemigo viene y ponga un pensamiento equivocado en tu mente, tú puedes llevarlo cautivo a la obediencia de Cristo a través de la oración, a través de tu comunión con el Señor. Porque si no tienes comunión con el Señor, no vas a tener la fuerza necesaria para poder resistir ante ese pensamiento. Y esas barreras y esos argumentos equivocados que justifican nuestra conducta y nuestros errores se van a derribar. Porque no hay argumento que pueda contra el poder del Espíritu Santo de Dios, hermanos. No hay argumento que se resista. No hay fortaleza que se resista al poder de Dios. Pero es necesario que esas fortalezas comiencen a ser derribadas en ti. Es necesario que le permitas al Señor que esas fortalezas caigan a tierra para que Dios haga en ti lo que Él quiere hacer. Dios está viendo cosas diferentes tal vez de las que tú ves. Tal vez tú volteas alrededor de tu vida y ves desgracia, ves pena, ves que alguien te ofendió, ves chatarra. Pero Dios está viendo algo muy hermoso en ti. Algo que tiene potencial para hacer algo grande. Sin embargo, esas fortalezas tienes que derribarlas. Se tienen que caer al suelo. Y les doy la buena noticia, aquí está el Espíritu de Dios, hermanos. Yo te invito que en esta hora todos esos argumentos y fortalezas que de alguna manera tú y yo estamos batallando y hemos batallado constantemente, hermano, entrégaselas al Señor. Para eso tienes que reconocerlas también, porque la altivez y el orgullo nunca te van a permitir reconocerlas. Pero aquí está el Señor, hermanos. Aquí está su Espíritu. Y dice la palabra que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Derribemos en el nombre de Jesús esas fortalezas. ¿Cuántos dicen amén? Te invito a que te pongas en pie, por favor. Y les voy a pedir que los que estén en posibilidad de hincarse, si nace en ti hacerlo, allí en tu lugar, te invito a que lo hagas. Si está en ti, y si tú quieres pasar también al frente, puedes hacerlo. Si está en ti hacerlo.
Vamos a rogarle al Señor. Vamos a pedirle al Señor. Derriba, Señor, estos argumentos de culpa. Estos argumentos que se han levantado en mi mente, Señor, échalos por tierra. Reconozco, Señor, reconozco mis defectos, reconozco mis errores. Padre, entrego esto delante de ti. Que tu palabra, Señor, ilumine todo mi pasado, ilumine todo mi presente y encamine y ilumine todo mi futuro. Entrego ante ti todo argumento que va en contra de tu voluntad. Entrego ante ti todo argumento que va en contra de tu conocimiento y llevo todo pensamiento cautivo a tu obediencia en el nombre de Jesús. Hazme libre, Señor. Llega allí, que llegue tu Espíritu Santo allí. Que tu Espíritu Santo llegue ahí, a ese lugar, a esa zona donde no he permitido que nada penetre. Allí, Señor, allí llega en esta hora. Corrige ese argumento equivocado. Corrige, Señor, ese pensamiento de culpa. Corrige, Señor, ese pensamiento de desaliento. Corrige, Señor, esa idea que me he grabado en mi mente de que no sirvo. Corrige, Señor, esa idea de culpabilidad. Corrige, Señor, esa amargura que se ha levantado en mi vida. Corrígela con tu verdad. Conoceremos la verdad y tu verdad nos hará libres, Señor. Libre, Señor. No importa lo que haya vivido, no importa mi pasado, no importa, Señor. Tú me haces libre, tu palabra me hace libre, como hiciste libre a aquel ciego, Señor, de nacimiento, como hiciste libre a aquel paralítico, Señor, que constantemente escuchaba, Señor, que por sus pecados o el de sus padres estaba así, y aquel cieguito también, como hiciste libre de la amargura a Ruth cuando creyó en ti, Señor, como hiciste libre a Rahab, la ramera, Señor, que tuvo fe, Padre Santo, y también fue incluida dentro del linaje de tu Hijo Jesucristo, Padre, porque tú eres experto en derribar argumentos, tú eres experto en cambiar vidas, tú eres experto, Señor, en convertir la chatarra en algo hermoso. Tu Espíritu Santo, Señor, nos hace libres, libres, Señor. Llega a ese lugar impenetrable para mí, Señor. Llega a ese lugar, llega a ese argumento guardado en mi mente, Padre. En el nombre de Jesucristo, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Bendeciremos tu nombre, Señor. En tu casa tu rostro buscaré.